Quiero empezar poniendo un poco en contexto el tema de la enseñanza. El título es La palabra como luz. Digamos que desde principio de año hemos querido como equipo trabajar la importancia de la palabra de Dios. Y los 4 predicadores que hemos enseñado nos dieron nos han dado temas relacionados con eso. Entonces, Carito, pues nos habló de Nehemías y de la importancia que el Señor nos da con esa enseñanza de ser líderes en el lugar donde estemos. Adrianita después nos habló de la palabra de Dios como alimento espiritual, como ese alimento que necesitamos diariamente para estar cerca del Señor. Johncito nos habló de la palabra de Dios como la palabra de Dios nos da identidad, la identidad de Cristo. Y pues Orlandito nos ha estado hablando en concordancia con el pastor Héctor del compromiso que tenemos con Dios de ser sus discípulos. También nos habló de la importancia de reconstruir el templo, es decir, que no nos ocupemos solo de nuestras cosas, sino también de las cosas del Señor. Yo me quedé pensando, la palabra como luz, ¿eso qué significa? Y el contexto de las clases de fotografía pues me ayudó mucho, porque la fotografía es una imagen de luz, ¿sí? Entonces a partir de ahí yo empecé a preguntarme, como a pensar y orando cómo quería el Señor que relacionara yo esos dos temas. También una parte muy importante de la enseñanza fue el domingo pasado, no sé cuántos estuvieron, que el pastor habló digamos que hizo como una presentación de los ministerios de la iglesia y nos invitó a comprometernos. Y él hablaba pues de que nosotros tenemos una visión como iglesia, no solo del tabernáculo de la fe, sino como cuerpo de Cristo, de extender el reino de Dios. Entonces, pues también el Señor me hablaba a través de nuestro pastor, de el llamado que Él nos ha hecho a comprometernos en su obra. Entonces, ahora sí. Entonces, pues esta es una fotografía que yo tomé cuando estuve en el Amazonas y me pareció muy pertinente porque pues podemos ahí ver muy claramente el sol, pero más que todo es ver cómo esa luz deja un trazo en el río, ese es el río Amazonas. Entendía yo precisamente que la luz nos guía, y la luz siempre deja un camino que podemos seguir. Bueno, quería empezar hablando de lo que dice el mundo, que es la palabra, y lo que dice la misma palabra, que es la palabra de Dios. Esto suena como... el mundo nos dice, y yo no sé si a ustedes les ha pasado que como cristianos a nosotros nos gusta ir a la iglesia, nos gusta estar en la alabanza, nos gusta estar los viernes acá, pero en el momento en que de pronto decimos, no, pues vamos a leer la Biblia, no es tan agradable, no es tan sencillo, a veces estamos cansados, a veces no entendemos, estamos desmotivados y decimos, Señor, yo quiero una palabra tuya, y nos encontramos con una genealogía. Entonces uno queda, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que tenga hijos? Entonces, realmente nosotros... Que les pongas esos nombres. Sí, ese es el nombre de mi hijo. Entonces,
Eso sucede, creo yo, porque nosotros estamos todo el tiempo luchando con dos versiones de lo que es la Biblia para nosotros. El mundo constantemente nos dice que es un libro oscuro, que es indescifrable. No sé si han tenido conversaciones con personas de afuera, pero dicen, no, pero es que leer esa cosa, ¿quién la entiende? Eso es de hace muchos años, eso estaba en otro contexto y ahora uno ni siquiera entiende el significado de las palabras. Otros dicen que es aburrido, pues toda la parte del Antiguo Testamento, la gente, no, que me voy a poner a leer la cantidad de reyes que pasaron por Israel, eso a mí no me interesa, ¿cierto? Pero la Biblia nos dice que es luz, que nos guía, nos enseña, nos corrige, instruye, exhorta, etcétera, etcétera, etcétera. También estamos constantemente luchando con el tema de que es un libro, que es un libro más como cualquiera de la biblioteca, que no significa nada, que por decirlo de alguna manera está muerto, ¿sí? Que es de épocas pasadas, entonces que ya ni siquiera tiene vigencia. Mucha gente dice, pero es que usted se está basando en principios que son de hace 2000 años, eso ya no sirve para la edad moderna, ¿sí? Pero la palabra nos dice que es viva y eficaz, ¿sí? Entonces ese concepto rompe con todo lo que nos dice el mundo. No sé si a ustedes les ha pasado que en serio necesitan una palabra de Dios y van a la Biblia y sienten que el versículo que leyeron, que han pasado por ahí muchas veces, pero en ese momento en que lo leen es para ustedes. Eso significa que la palabra realmente está viva. Bueno, les decía antes que la fotografía es un dibujo de luz. Literalmente es un dibujo de luz y uno puede hacer cosas como estas jugando con las características de la cámara. Y bueno, cuando yo hice este ejercicio con mi maestra, a mí sí pues me causó curiosidad entender cuáles eran esos componentes de la luz. Y sobre todo, viendo que en la Biblia Dios usa tanto ese concepto, esa metáfora, ¿sí? Él dice que su palabra es luz, Él dice que Él es luz, que nosotros estamos llamados a ser luz. Entonces creo que viendo eso es un concepto que vale la pena profundizar. Entonces yo busqué la definición de luz y dice, la luz es una forma de energía, viaja en línea recta y tiene las siguientes características. La primera característica que tiene la luz es que tiene color, ¿sí? Y esta característica de color significa que los objetos que vemos, el color que vemos de los objetos es la luz que no absorben. Por ejemplo, si nosotros de un árbol vemos que sus hojas son verdes, es porque las hojas absorbieron toda la luz y solamente reflejaron el color verde, ¿cierto? Entonces la luz principalmente es color. Y eso es una cosa que cuesta entender cuando nosotros estamos acostumbrados a ver la luz como el bombillo, ¿no? Pero básicamente cada objeto, cada cosa que están viendo en este momento, si quieren mirar alrededor, todo tiene luz que ha absorbido y está reflejando algo de esa luz, ¿sí? No, el negro no refleja. Esta es una fotografía que también del Amazonas, y una de las características, o sea, el color tiene dos extremos, un extremo frío y un extremo cálido. Esta fotografía es, como pueden observar, pues todos los colores son fríos, entonces da una sensación fría. Eso es algo también pues muy interesante de la luz. ¿Hasta ahí, claro? ¿Alguna pregunta? Bueno, la siguiente característica de la luz es la intensidad. Entonces eso se puede explicar pues con las fotografías. La primera, la de la izquierda, es una luz tenue y la de la derecha es una luz intensa, ¿sí? Realmente esto tiene que ver es con la cantidad de luz, ¿sí? Un objeto siempre va a absorber luz, pero dependiendo de dónde absorba la luz, puede tener mucha luz o puede tener poquita luz.
Lo siguiente es la dirección de la luz. Si ustedes lo observan en la fotografía, se puede deducir de dónde viene la luz del sol, ¿cierto? Viene de la parte de aquí izquierda y está generando unas sombras en el lado derecho. Eso significa que la luz viaja en una sola dirección. Bueno, más adelante hablaremos de eso. Lo siguiente es la calidad. Aquí les muestro una imagen del mismo cofre, pero en la primera hay una sombra dura y en la siguiente hay una sombra suave. A eso se refiere la calidad, que genera sombras. Según la calidad puede ser difusa o puede ser dura. La dura crea una sombra claramente definida. La luz suave tiene el efecto opuesto de la luz dura. Como se ve en la foto, la luz suave tiende a esconder irregularidades y detalles de la superficie. Y entonces en la siguiente, la fotografía de aquí a la derecha, no se ve tan el detalle del cofre como se ve en la otra. Entonces, pues, esas son las características que se encuentran en la luz. Repetimos: color, intensidad, dirección y color, y calidad, perdón. Entonces yo veía estos aspectos de la luz y quise mirar si en la palabra sucedía lo mismo. Si nos dice que la palabra es luz, lo más lógico es que encontremos esas mismas características en la palabra de Dios. Lo primero que revisé fue el color. Entonces, como decíamos ahorita, el color es la luz que vemos en cada cosa. Pues igualmente, en la palabra de Dios, las cosas reflejan la luz de Dios. No sé si alguno puede buscar Romanos 1:20, por favor. Porque desde el principio del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Aquí yo encontré un principio muy bonito y es que Dios dice que Él es luz, que Él creó todas las cosas y que en toda la naturaleza divina se percibe claramente a Dios. ¿Sí? Entonces, si recuerdan lo que yo les decía, cada objeto tiene luz, cada cosa de la creación tiene también un reflejo de Dios. Muy bonito, ¿no? Una de las cosas que yo concluía es que sin los colores no podríamos ver los matices a nuestro alrededor. Si la luz no tuviera color, todo lo veríamos, no sé cómo, porque el blanco y el negro también son colores, ¿sí? Pero no podríamos ver los matices de nuestro alrededor. De la misma manera, sin la palabra de Dios no podríamos distinguir los matices de la vida. Realmente la palabra de Dios es la que le da luz a cada circunstancia que nosotros tenemos y la que nos... Es que todo esto metafórico que me parece muy bonito, nos esclarece el camino a seguir, ¿cierto? Bueno, una de las cosas que también quería mencionar es que cuando la luz es completa, cuando se dice que la luz es completa es cuando es blanca, ¿sí? Y cuando, perdón, al revés, cuando un objeto absorbe toda la luz es negro, cuando refleja toda la luz es blanco, ¿cierto? Entonces con la palabra de Dios también es lo mismo. Con la palabra vemos todo claro y sin ella hay oscuridad. Así de dale, piensa en el chiste Lo siguiente que yo encontraba del color es que, pues no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno ve algo lleno de colores, inmediatamente piensa en alegría, ¿cierto? Piensa como
en carnaval, en emoción, no sé. Y he encontrado también que la palabra de Dios, al igual que la luz y especialmente los colores, nos da gozo. En Romanos 15:14 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que dice la palabra, todo lo que está escrito, lo que al final nos llena es de un gozo, del gozo de saber que el Señor es el Señor de nuestras vidas, saber que el Señor dio a su Hijo por nosotros, todo ese tipo de cosas que la palabra da testimonio. Al final cuando uno las lee, pues uno queda como, es cierto, tengo muchos problemas, pero el Señor está conmigo. Estoy pasando por un momento difícil, pero el Señor es mi fortaleza, ¿cierto? Realmente es la palabra de Dios la que en esos momentos de dificultad nos puede dar gozo, y también en los momentos de alegría. También tenía un versículo que pareció muy diciente sobre esto, Habacuc 3, 17 al 18, si alguien lo quiere leer. 3, 17 al 18. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados... Habacuc 3, 17, 18. Aquí no hay Biblia otra. Sí, escuchabas. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es el gozo. A pesar de los problemas que podamos tener, descansamos en que tenemos un Dios poderoso. Y esa convicción, esa tranquilidad viene por la palabra de Dios. Si nosotros no tuviéramos conocimiento de esas verdades en el momento de enfrentar esas situaciones, pues no tendríamos a qué acudir, ¿cierto? ¿No? Estoy en problemado, estoy sufriendo, estoy triste. ¿Cuál es mi consuelo? Pero como tenemos la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos consuela, la que nos da ese descanso. Bueno. Lo siguiente era la intensidad. Recuerden que la intensidad era la cantidad de luz. Entonces, a mayor luz, mayor intensidad, ¿cierto? De igual manera, a mayor palabra de Dios, mayor reflejarás a Cristo. No sé si a ustedes les habrá pasado que alguna vez conocen a un cristiano, tal vez que no es de la misma iglesia, lo que sea, y dicen, genial, ¿no? Y que empecemos a hablar del Señor y empiezan a hablar con esta persona y sienten que no hay tanta palabra de Dios en esa persona. No sé si me hago entender. Como si de pronto acabara de conocer al Señor tal vez y no conoce tantas verdades de la palabra. O a veces se pueden encontrar por el contrario con una persona que estás hablando con ella y no, sí, y acuérdate lo que dice la palabra de ta, 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 y no queda. Ajá. Se nota que han estudiado la palabra, se nota que la han profundizado, que la han memorizado y que además la aplican en sus vidas, ¿cierto? Eso es lo que se refiere aquí con la cantidad de palabra. Hablamos de una cuestión muy cuantitativa, pues ya después hablamos de la parte de calidad, pero es importante también esta parte de la cantidad, así como la luz tiene cantidad y a veces podemos estar en un callejón y no hay mucha luz y entonces nos da miedo y entonces sentimos que además es como peligroso. Lo mismo sucede cuando no tenemos suficiente cantidad de palabra de Dios en nosotros. Nos sentimos vacíos, nos sentimos que nos falta algo, ¿cierto? Sobre esto está Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa esto? Que es un proceso, que nosotros conocemos del Señor y nos empezamos a alimentar de la palabra y nos vamos llenando de la palabra, ¿cierto? Hasta que todos lleguemos a ser como Cristo. Es una cuestión como muy lógica y que nosotros apenas conocemos del Señor, querramos saber más de Él. ¿Y cómo sabemos más de Él? Pues acudiendo a la palabra. Dirección. Decíamos que según de donde venga la luz, veremos las sombras. Y aquí está este versículo que muchos conocemos: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino, ¿cierto? La palabra de Dios también tiene dirección, así como la luz viaja en línea recta, la palabra de Dios nos lleva a un solo camino, el camino del Señor, ¿cierto? Y más allá de eso, en esta parte de dirección me gustó mucho el concepto de sombra, porque la dirección te va a permitir ver cuáles son las sombras en tu vida, ¿cierto? Cuando tú tienes la luz que te indica el camino, Dios, fue total. cuando tú tienes señalado todo tu camino y hay un obstáculo, ese obstáculo va a generar sombras. Y si tú tienes bien el reflejo de la luz, vas a ver esa sombra claramente y vas a decir, por ahí no me voy, o voy a quitar este obstáculo de mi vida, ¿cierto? Así es la palabra de Dios en nosotros, nos da dirección. Y por último, la calidad. Este concepto fue el que más me costó a mí entender. La luz puede tanto enfatizar detalles importantes como ocultarlos completamente. Cuando nosotros tenemos una fotografía con calidad dura, se ven todos los detalles del objeto. Una explicación decía que, por ejemplo, no se recomendaba hacer fotografías de rostro con luz dura porque se ven todos los defectos de la cara, ¿sí? Y una luz suave va a quedar como expuesta, no sé si me van a entender, tiene mucha luz y entonces los detalles se pierden, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios es igual. Con la palabra de Dios la palabra de Dios nos permite ver todos los detalles de la verdad de Dios y de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, lo primero que vemos es nuestra condición de pecadores. Nos vemos tal cual somos, con todos los defectos de la cara, ¿cierto? Y no solo nos vemos a nosotros, sino que vemos también el poder de Dios. Lo vemos tal cual es, o sea, ¿cuál es la mejor fuente para saber cómo es Dios? Pues su palabra. Entonces, al igual que la luz, la palabra de Dios nos permite ver todos esos detalles. Eso suena un poquito como de condenación, y como no, yo me acerco a la palabra de Dios y voy a ver, no, me da culpa, soy lo peorcito. También, así como se puede ver todos los detalles con una sombra dura, la palabra de Dios cubre todos esos defectos con una luz suave, que es la luz del Señor. Entonces, aquí hay un versículo que me gusta mucho, Juan 17:17, que dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. A veces pensamos que para que una palabra del Señor sea verdad, tiene que ser súper elaborada, súper difícil. Y esta es una verdad muy sencilla: tu palabra es la verdad, ¿cierto? Entonces, eso en relación a que podemos ver en la palabra todos los detalles del Señor, toda la verdad, todo lo que es Él. Y lo otro es este versículo que les presento acá, 1 de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces, aquí está la calidad de la luz, la calidad de la palabra de Dios. Nos muestra tal como somos, pero también nos muestra que Dios
cubre todos esos defectos, cubre todos esos pecados que hemos cometido y que cometeremos. Entonces, pues no sé si queda claro los 4 conceptos, que Dios da color a nuestra vida, nos da alegría, nos da gozo. ¿Cuál es el otro? Intensidad. Dios, la palabra de luz también tiene intensidad, es decir, la cantidad de luz que hay en nosotros. Exacto. Lo siguiente es que la palabra de Dios nos da dirección. Y lo último es que la palabra de Dios nos da calidad, porque le añade esa calidad a nuestra vida. Nos muestra tal como somos y también nos muestra lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, pues cuando yo encontré esto, me pareció muy bonito, me pareció un regalo del Señor. Y yo le daba gracias porque yo no creo que haya sido casualidad, ¿sí? Que, digamos, la ciencia de nuestros días haya dicho, la luz tiene estas 4 características, y esas 4 características también las encontramos en la palabra, ¿cierto? Dios es un Dios soberano. Y digamos que no me pareció tampoco casualidad que Él usara tanto esa metáfora en su palabra. Entonces quise profundizar un poco más en los versículos que tuvieran el concepto de luz, ¿cierto? Y bueno, pues en el Antiguo Testamento me encontré todos los versículos relacionados con y dio a luz, y dio a luz, y dio a luz. Yo creo que eso no me servía. Pero después ya el Señor en el Nuevo Testamento dice que Él es luz. Y hay una serie, bueno, también en los Salmos especialmente se encuentra una serie de versículos en los que todo el tiempo se hace referencia a esta metáfora. Se dice, en el Salmo 27.1 se dice que Jehová es mi luz. En el Salmo 104.2 dice que el Señor se cubre de luz como de vestidura. Ese me pareció súper bonito. El siguiente es Juan 8.12, yo soy la luz del mundo. Y ese me pareció mucho más profundo. Yo lo relacionaba inmediatamente pues con el sol, el mundo, el sol, que nosotros no podríamos vivir sin el sol. El sol es el que permite que haya vida en la tierra, y de esa misma manera el Señor se autoproclama luz del mundo. Y lo otro está en 1 de Juan 1.5, que dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, como decíamos antes con el tema de calidad, se ven nuestras tinieblas, ¿sí? Y Dios es tan bello que como Él no puede estar en tinieblas, Él quita las tinieblas que hay en nosotros. Entonces al final nosotros también somos luz, y eso también está en la Biblia. Nosotros estamos llamados a ser luz. Pues creo que todos conocemos el versículo de Mateo 5.14 que dice, yo los he llamado para que sean luz, que una lámpara no se pone debajo, sino que se pone en lo alto. Pero me gustó mucho más, quise traerles mejor este versículo, que es mucho más profundo. Dice Mateo 6.22-23, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Y esta es la parte que a mí me hace temblar. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nosotros, los hijos de Dios, somos luz. Pero si en nosotros hay oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Eso significa que nosotros tenemos un llamado muy grande. Y el ser luz, viéndolo pues a la luz de todas estas características, de darle color, de darle alegría, de tener gozo, de tener calidad, de tener intensidad en nuestra vida, pues se vuelve todo un reto y no es tan sencillo comprenderlo. Entonces yo quise revisar qué
qué personajes o qué, ¿cómo decirlo? ¿Qué más había implicado para el Señor para usar esa metáfora de luz en la Biblia? Y encontraba que la luz es lo primero que creó. En Génesis 1.3 dice, pero no lo tengo acá, ¿alguien puede buscar Génesis 1.3, por favor? Ese es fácil, Alex, es el primer libro. God said, let there be light, and so there was. I'm looking. Ya. Uno qué. 1.3. Y dijo Dios, ahí está muy fácil. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Puedes leer desde el 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue lo primero que creó. Y me parece que eso puede darnos una idea de la importancia que tiene la luz para el Señor. Otro ejemplo que encontré muy bonito fue en Éxodo 10:23. Yo lo tengo acá. Durante ese tiempo, Segundo libro, perdón. durante ese tiempo, los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. Este es el contexto de las plagas. En el momento en que estaban en Egipto, una de las plagas es las tinieblas. Y aquí menciona que en todos los hogares israelitas había luz. Yo también veía que la luz simbolizaba la presencia del Señor, en este caso. La luz siempre ha sido un símbolo de la presencia de Dios. Otro ejemplo muy bonito lo encontré en Éxodo 34:29. Dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que, por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. La palabra de Dios hace que irradie luz en nuestro rostro. Y eso es algo que no se ve, pero se siente. No sé si les ha pasado. Cuando uno se encuentra con alguien y siente el amor del Señor y Dios te bendiga o lo que sea, a veces ni siquiera hace falta eso. Y uno dice, esta persona tiene algo. Como que el rostro irradia algo, pero no sé qué es, ¿cierto? Así es cuando estamos llenos de la palabra de Dios. Entonces, con estos 3 ejemplos, pues hay muchos más si quieren buscar. Realmente es un tema apasionante. Yo me hubiera quedado ahí todo el tiempo buscando ejemplos, pero ese símbolo que él utiliza de la luz está a lo largo y ancho de la palabra. Y él lo usa para referirse a él, primeramente, lo usa para referirse a su palabra y lo usa para referirse a nosotros. Entonces, especialmente encontramos esa asociación a nosotros después del sacrificio de Jesús. Jesús es camino, verdad y vida. Y la vida era, y en Juan 1:4 dice que la vida era la luz de los hombres. Tal como Él es la luz del mundo, Él nos ha llamado a nosotros a ser luz del mundo. Entonces, Jesús es luz, Jesús es vida, y nosotros tenemos que parecernos a Él. ¿Cómo hacemos para parecernos a Él? Acercándonos a la palabra, que es luz. Parece un rompecabezas, pero es muy sencillo en realidad. En Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. En este versículo yo veía que Dios nos da una responsabilidad muy grande, y es que los otros nos vean, ¿sí? Como decíamos antes, una lámpara no se pone en el piso, y si Él nos está llamando a hacer luz, es porque quiere que en todos los lugares donde estemos nos vean. Y no solo nos vean, sino que al vernos, como dice acá, alaben al Padre que está en el cielo. Ese es un llamado pues muy grande, ¿no? A mí me parece que es
es tremendo. Una de las cosas que encontraba y que decía, bueno, Señor, este es un llamado muy difícil, pero ¿cómo hacemos para lograrlo? Y encontré que uno de los ejemplos más bonitos que tiene la Biblia es el de David. En 2 Samuel 21:17 dice que él era conocido como la lámpara de Israel. Y fíjense que él empezó siendo pastor de ovejas, y al obedecer al Señor y al seguir su palabra y al creer en ella, lo llevó a ser lámpara y a ser la lámpara de Israel. Entonces, digamos que viendo todos estos ejemplos que el Señor nos da en su palabra, pues también podemos descansar en que Él está con nosotros, de que si nosotros somos fieles y leemos su palabra y la estudiamos y la escudriñamos y sobre todo la ponemos en práctica, Dios va a estar con nosotros y vamos a poder ser luz en el lugar donde estemos. Una frase que encontré que me pareció muy bonita y la quiero traer acá, la encontré de un predicador que estaba haciendo también un estudio de la palabra como luz, y él decía que David sabía que su luz era como la luz de la luna, es decir, prestada. La luz que se ve en él viene de Dios. Por esta razón, él decía, el Señor es mi luz. Y así estas preguntas. ¿Eres tú una luz resplandeciente reflejando la luz de Dios en tu vida? ¿Ven los hombres la luz de Dios en ti? Son preguntas para reflexionar. Y no son preguntas para condenar, ¿no? Creo que todos dirán, no, terrible, no soy luz, ¿dónde estoy? Pero realmente lo único que quiere el Señor es que nos volvamos a su palabra, porque esa es la palabra que nos va a dar luz donde sea que estemos, no es tan difícil. Entonces, retomando, la palabra de Dios es luz, y esa luz se refleja en 4 formas: en color, en intensidad, Dirección dirección y calidad. y en calidad. Y estas 4 características las encontramos en Dios. Otra cosa es que Dios es luz y nos llama a ser como Él, seres de luz, para que los demás nos puedan ver. Entonces, digamos que una de las conclusiones es que la palabra de Dios es demasiado importante para no leerla, para no estudiarla diariamente, ¿cierto? Pero como cristianos yo sé que en nuestra vida diaria se nos hace difícil, y lo mencionaba al principio, ese estudio de la palabra. A veces las ocupaciones del diario vivir, el trabajo, el cansancio, los problemas, lo que menos uno quiere al final del día es leer un libro que por conceptos equivocados pensamos que es oscuro, que es misterioso, que no es fácil de entender. Entonces yo traigo aquí unos pasos prácticos para que nos motivemos a que leamos todos los días la palabra, a que entendamos que un día aunque no leamos, aunque sea un versículo, perdemos un poquito la intensidad de la luz en nuestras vidas, o que en el momento en el que tenemos que tomar una decisión, si no seguimos la dirección de la luz de la palabra, no vamos a encontrar las sombras que nos van a hacer caer. Entonces lo primero que traía como un paso práctico es sacar un devocional. En la iglesia sé que ofrecen varios, pero realmente si tú no tienes un devocional diario en el que te dice hoy tienes que leer esto, mañana tienes que leer esto, empieza leyendo cada día un capítulo de Juan, por ejemplo, y empiezas leyendo los evangelios, y de ahí en adelante ya puedes pedir a alguien que te asesore sobre cómo seguir. Pero lo importante es que leamos un poquito, que si no entendimos ese día lo que leímos, bueno, no importa, igual al día siguiente va a haber otro capítulo que de pronto nos puede aclarar un poco más, pero que hagamos el hábito de leer la palabra todos los días.
Hay una cosa que me ha pasado muy bonita en el grupo y es que por alguna razón todos piensan que yo me sé la Biblia de memoria. ¿Y no? No, me la sé, ¿no? Pero solamente el Antiguo Testamento. cada vez que buscan un versículo, Diana, ¿cómo es ese que dice? Y yo quedo, no tengo ni idea. Pero eso es gracias al Señor. Y una de las cosas que vino de eso es que varias personas acudieron a mí a decirme, no, Diana, es que yo no puedo sacar un devocional. Es que yo me propongo en la mañana a leerlo, pero me levanto tarde y entonces ya se me hizo tarde para ir al trabajo, entonces no alcanzo. Entonces digo, no, a mediodía, pero es que a mediodía apenas tengo tiempo para almorzar, entonces digo, entonces en la noche, y en la noche llego tan cansada que me pongo a leer y me quedo dormida. ¿A quién no le ha pasado eso? Entonces, el Señor me regaló una estrategia y la comparto con ustedes por si la quieren usar. Y es que yo le dije a esa persona, pongámonos de acuerdo y usamos un mismo devocional. Y todos los días, cada una va a escribirle a la otra por correo, o por WhatsApp, por lo que sea, un mensajito comentando el devocional. Entonces eso hizo que uno, pues por un lado se sintiera como que tiene que corresponder a la otra persona que sí está haciendo juiciosa el devocional, ¿cierto? Entonces me ha pasado pues que pasa un día o 2 días que no alcanzo a hacer el devocional y esa persona sí lo manda, y entonces yo quedo, ay, yo no mandé mi devocional, ¿cierto? Terrible. Entonces esas son estrategias que le dan a uno como el compromiso o la disciplina para empezar a establecerlo. Y se pueden poner de acuerdo para estudiar devocionales por temas también. No, es que yo tengo un problema en el trabajo, listo. Entonces vamos a hacer un devocional en que vamos a ver el trabajo como bendición. Y entonces estamos todos los días discutiendo. Y eso además también hace que nos podamos unir. Porque un devocional es muy íntimo. Muchas veces el Señor le habla muy directamente a uno. Y poder comentar eso con otra persona también, pues une, estrecha los lazos. Digamos que ayuda a que uno no se sienta como el único pecador de la sala, ¿no? Entonces uno dice, no, el Señor me habló y me dijo esto y yo estoy terrible. Y otro escribe, uy, sí, a mí también me habló. Ah, bueno, entonces estamos como en la misma tónica. Ambos somos pecadores, pero el Señor es misericordioso, ¿cierto? Bueno. El segundo paso práctico es que cada vez que tengan un problema, acudan al estudio de la palabra. Y no me refiero a lo que nosotros siempre hacemos. No, Dios, tengo que entregar este informe hoy. Dame una palabra para ver cómo lo soluciono. Eso no sirve. Y el Señor mandó a decir que todos tenían que hacerse la circuncisión. Algo así, le parece a uno. Y Judas se ahorcó. Y no queda. ¿Qué hago, Señor? Y Judas pues se ahorcó. Entonces, cuando yo digo que acude al estudio de la palabra, es que tomes un tiempo especial para poner en manos de Dios ese problema. Puede ser por medio del ayuno o puede ser sencillamente la oración, pero que tú digas, toda esta semana voy a estar mirando qué dice el Señor acerca del problema que tengo, que estoy peleando con mi pareja, entonces voy a ver toda esta semana qué dice el Señor acerca de esto, ¿cierto? Y como decíamos antes, la palabra te va a dar dirección. Pero es cuando está esa motivación del corazón de verdad escudriñar, de verdad estudiar, de dedicarle un tiempo, no solamente decir, ay Señor bombero, Señor que me soluciona las cosas de última hora, dame tú una respuesta milagrosa, ¿cierto? Eso no sucede. ¿Por qué el bombero? Porque me apague. No sé, Porque me apaga los Yo incendios. no sé, un bombero en acción en Colombia, entonces como que un bombero no lo veo como un representante de algo de acción o de, no sé. Los bomberos es el Dios que apaga los incendios, no más. Bombero. Ah, ok, ya entendí. Cada vez que me veo en llamas, El siguiente paso práctico es memorizar versículos. Yo puedo decir que soy de las personas que le cuesta memorizar versículos. No le creo, no. Levanto la mano que no le cree. No sé por qué no me cree. Porque no creo. En primera de Juan dice Uy, cuando Pues estaba como les digo, peleando, tercera, pero los momentos en que me han obligado a hacerlo ha sido muy especial.
A mí me obligaron a hacerlo cuando recibí al Señor y esos versículos se me quedaron. O sea, yo soy de las personas que cuando le está dando un consejo a alguien intenta citar la Biblia y no puede, le toca parafrasearlo. Y eso incluso hay gente que lo condena. Entonces yo digo como, pero tú sabes, la palabra dice algo así como que el Señor es tu fortaleza, algo dice sobre eso, algo de eso dice, ¿cierto? En el libro que dice Biblia, dice algo como... Pero los versículos relacionados con la salvación, esos sí los tengo muy claros, porque desde un principio me obligaron a memorizarlos. Entonces, si bien no es una cuestión coercitiva que ahora ustedes tienen que aprenderse cada viernes un versículo, sí los invito a que si están haciendo un devocional, escojan alguna frase de ese devocional y decidan memorizarla. O busquen por internet, en internet tenemos muchos recursos, versículos sobre salvación, versículos sobre el perdón de los pecados, en fin, por temas, y pueden ir aprendiéndose los versículos. ¿Por qué esto es importante? Para que no les pase cuando van a dar un consejo, lo que me pasa a mí, pero sobre todo en los momentos de dificultad, ¿cierto? Uno cuando está triste o cuando está problemado, lo que menos quiere es ir a buscar la respuesta en un libro. Y eso sí es algo que nos pasa a la mayoría, ¿cierto? Entonces, es importante la palabra que hay en ti. Es lo que hablábamos ahorita de la cantidad de luz que hay en nosotros. Si yo me he memorizado cierto número de versículos, cuando estoy en un problema, seguramente me voy a acordar de ellos. Y es una herramienta que te permite, por un lado, enamorarte de la palabra, porque encuentras las respuestas que estás buscando, y por otro lado, te ayuda a profundizar en el Señor. Y lo último es usar la palabra como oración. Los salmos son muy bonitos para hacer eso, porque nosotros a veces sentimos que no sabemos cómo orar, y sentimos que tiene que haber un formato. Nos presentamos ante Dios, Señor, tengo que decirte Señor 5 veces, y ahí sí yo puedo hacerte una petición, pero no sé, que sea tu voluntad. Entonces al final como que ni siquiera parece una verdadera relación con el Señor, sino que parece que estamos rellenando un formulario, ¿cierto? Entonces los salmos son una forma muy bonita de poner en palabras lo que queremos decirle al Señor. ¿Por qué? Porque los salmos, pues especialmente los salmos de David, uno ve esa humanidad de David, ¿no? Y David empieza, no, Señor, y mata a todos mis enemigos, amén, y tíralos por el abismo, amén, y no sé qué. Pero por encima de todo, Señor, que se haga tu voluntad. Entonces uno ve que al fin David sí termina orando como a Dios le agrada. O hay otros salmos que dicen, no, pero es que todos mis enemigos me persiguen, todos me pisotean, todos me humillan, quedo lo peorcito, no sé qué, pero sin embargo tú estás conmigo, ¿cierto? Entonces esos salmos nos permiten orar en victoria, que a veces nosotros también nos acercamos a Dios como solamente quejándonos, y nos vamos sin que eso pasara a mayores, ¿no? Nos quejamos, nos desahogamos, pero al final no oramos en la victoria que es el Señor. Entonces, el orar usando la palabra nos va a ayudar también a acercarnos más a ella, también a encontrar esas respuestas en los momentos de oración que necesitamos. Esa es una conclusión que quería dejarles. Las sombras de la vida se desvanecen por la luz de la palabra de Dios. La luz es la metáfora que usa Dios cada día para mostrar el valor de su palabra. Lo vemos, como decíamos, lo vemos en cada cosa. La palabra de Dios en tu vida impactará siempre a los que te rodean. A medida en que tú estés lleno de la palabra de Dios vas a impactar a otros. Y eso es una promesa del Señor muy bonita. Que realmente no se trata de que tú tengas que ir, pues no sé, yo lo veo así, que no tengas que estar todo el tiempo hablando de Dios, estar todo el tiempo predicando, salir al bus a predicar, sino que el solo hecho de que
tú estés lleno de la palabra de Dios, ya va a impactar a las personas que te rodean. La palabra de Dios en tu vida te dará propósito. Como vemos, la palabra de Dios nos dice que somos luz y que estamos llamados a impactar. Entonces, acercarnos a la palabra de Dios todos los días va a generar en nosotros ese propósito de Dios para nuestras vidas. Renovemos el entendimiento y veamos la palabra como el tesoro lleno de luz que nos da Dios. Para finalizar, yo quería mostrarles otra cosa, que ya es muy pequeña, de la fotografía. Nos explicaban que las cámaras realmente son cámaras oscuras. Y en una cámara oscura, que es como un cajoncito, simplemente se hace un huequito por donde pasa la luz, como pueden ver acá. Entonces las primeras cámaras en la historia eran una cajita oscura en que se le hacía un hueco y en la parte de atrás se ponía un papel esperando que la misma luz quemara el papel y quedara la imagen. Pero como la imagen, como la luz viaja en línea recta, al momento de hacer la entrada en la cajita, la imagen queda al revés. Entonces yo entendía de esto que como en una cámara oscura, solo podremos ver lo que hay fuera por medio de la luz. La imagen nos llega al revés, pero solo es a través del lente de la palabra que encontraremos la verdad.